les bendiga. Agradecemos al Señor porque nos permite estar un día más en su casa y poder deleitarnos en su presencia. Amén. Bienvenidos todos. La familia que nos visita es bienvenida, la familia de mi suegra. Por ahí andan unos hijos, hijas, nietos, bisnietos. Dios pueda bendecirles de una manera especial a toda la congregación. Y si hay alguien más que nos visita, es bienvenido a la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. En la presencia del Señor usted es libre. Amén, amén. El salmista decía, ¿por qué he de andar yo agobiado? Si hay alguien que pagó un precio bien alto en la cruz del Calvario, pagó mi libertad. Hay un enemigo que vive acusándome, pero yo voy a ser libre en la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Usted es libre en la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. No sé con lo que ha tenido que batallar en esta semana, pero lo cierto es que usted está aquí. Y está aquí porque la mano de Jehová lo ha sustentado. Él lo ha sustentado con la diestra de su justicia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la carta de los Filipenses. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 2. Aleluya. Dios bendiga a aquellos que han estado estorbados de salud, pero que ya ahora se agregaron y Dios les ha fortalecido. Amén. Y hay unos que todavía están en sus casas. Dios bendiga a aquellos que nos ven a través de la transmisión. Que Dios pueda bendecirles. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 del 1 al 11. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Puede sentarse. Que sea el Señor añadiendo la bendición a su palabra en esta tarde. A el Señor le plació usar instrumentos de barro para que todo el poder y la gloria sean dadas
a Él. ¿Y sabe qué? Los instrumentos de barro soy yo, es usted. Porque somos imperfectos y de la manera que vivamos, nosotros ofendemos a Dios. Pero a Él le plació usarnos para que su poder sea exaltado. Gloria a Dios. Vamos a meditar un poco de la palabra del Señor en esta tarde acerca de los versículos que hemos leído. Pablo escribió esta carta en el momento que estaba en la cárcel en Roma. Y esta carta él estaba esperando con ansias porque lo iba a visitar un hombre llamado Epafrodito. Fue enviado por parte de la iglesia de Filipo a visitar a Pablo para darle una ofrenda para cubrir las necesidades del apóstol que estaba encerrado en una cárcel. Y Epafrodito al mismo tiempo le informó cómo estaba la iglesia, cómo estaba la situación en la iglesia de Filipo. Y en el primer capítulo dice que Pablo les escribe muy gozoso y agradeciendo a estas personas por la ofrenda, por el cuidado que estaban teniendo de él. La iglesia de Filipo fue una iglesia que estuvo al cuidado de Pablo, que lo sustentó, lo ayudó, aún él estando encerrado en la cárcel. Dice la palabra del Señor que los filipenses le apoyaron mucho, ayudaron mucho al apóstol Pablo. Pero en lo que tuvo la visita de Epafrodito, él le comunicó cómo estaba la iglesia de Filipo, y es que habían llegado a un desacuerdo. La iglesia de Filipo estaban enfrentando una situación bastante difícil, y eso lo vemos en el capítulo 4. Dice que estaba, si quiere vaya conmigo, Filipenses 4:2, dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mientras estudiaba el inicio y los siguientes capítulos de la carta a los filipenses, me daba cuenta que había un desacuerdo en esta iglesia, y ese desacuerdo estaba estancando a esta congregación, porque había un problema, y este problema eran de unas mujeres colaboradoras, eran unas mujeres que le habían ayudado mucho al apóstol Pablo. Ellas habían trabajado mucho para la obra del Señor, pero había llegado cierta discordia ahí entre ellos y estaban en desacuerdo. Y por eso Pablo se vio obligado a escribirles de esta manera, y por eso Pablo le enseña lo que se necesita para tener la unidad dentro de la iglesia. Él explica que hay muchas cosas que se necesitan para mantenernos unidos. Y una de las cosas que él les explica y comienza él a explicarles lo que fue la humillación de Cristo. Porque muchas veces nosotros los seres humanos por naturaleza lo tenemos, que nosotros no queremos doblegarnos. Cuando hay un desacuerdo, nosotros no queremos llegar a un acuerdo y que lo que nosotros decimos se haga a un lado.
A nosotros los seres humanos nos cuesta, trabajamos, tenemos que trabajar mucho con el orgullo, porque el orgullo es algo que no nos deja, es algo que nos estanca, es una muralla que divide la comunión con Dios. Y Pablo les está aconsejando, está enseñando a esta congregación lo importante que es mantenerse unidos. Y es que parece ser que en este tiempo es bastante difícil. Hay veces que aún en la misma familia, cuando nos corre la misma sangre, cuesta llegar y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Imagínense ya en la iglesia que es la sangre de Cristo la que nos une. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero ya vamos a llegar a ese punto. Quiero explicarles un poco. Pablo acude a lo que Dios ha hecho para motivar a los filipenses. Pablo comienza, y ese es los versículos que hemos leído. Pablo comienza y lo primero que Pablo les recuerda es, y les está diciendo, ya hay una consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu. Pablo les está recordando que nosotros hemos encontrado consolación en Cristo, que hemos encontrado consolación en el amor de Cristo. Y si hemos encontrado consolación, hemos encontrado fortaleza, si hemos encontrado motivación en la presencia del Señor, de la misma manera nosotros tenemos que ver de qué manera llegamos a un acuerdo. Tenemos que ver de qué manera nosotros estamos expresando el amor con que Dios nos ha amado, cómo nosotros estamos actuando. Pablo les está diciendo, hay una consolación en Cristo, hay una consolación, un consuelo de su amor, si hay una comunión en el Espíritu. ¿Ha encontrado usted consuelo en el amor de Dios? ¿Ha encontrado usted consuelo en el momento más difícil? Más cuando hay muchos dedos señalándonos. Aun cuando estamos pasando por una situación y nos vamos de rodillas y muchas veces no hay ni palabras, sino que solamente sollozamos en la presencia del Señor. Hemos encontrado consolación en Cristo. Y Pablo se basa en eso para escribirle a los filipenses. Y él les está diciendo, ya hay una consolación. Ahí no les está diciendo, por tanto, si hay, o sea, por si acaso hay cierta duda. No, lo que les está diciendo es, ya hay una consolación en Cristo. Hay consuelo en su amor. Cuando estamos ahí, ¿verdad? Que sentimos que hemos tenido un descuido y nos sentimos secos y nos sentimos como que Dios está bien lejos de nosotros. Entonces podemos ir ante su presencia, refugiarnos en su amor, y como Él es un Padre amoroso y como Él es un Padre fiel, Él no nos va a abandonar, Él nos va a restaurar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar nueva fuerza, porque podemos encontrar consolación en su amor. Y les está diciendo de esta manera, ya que hay comunión en el Espíritu, ya que hay comunión en el Espíritu. Y es que en el Espíritu de Dios encontramos una comunión, y cuando encontramos comunión en Él, encontramos una paz sobrenatural.
encontramos gozo, aunque estemos pasando por dificultades, aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos pasando por procesos difíciles. Pero si nosotros nos acercamos y pedimos la comunión del Espíritu de Dios, hay una gran paz en nosotros, y nosotros podemos mantenernos firmes, y nosotros podemos decir que estamos de pie por la misericordia de Dios, porque hay una comunión en lo que es el Espíritu de Dios y nuestra alma. Pablo pide que complete su gozo. El versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando Pablo les está diciendo, completen mi gozo, o sea, llenen mi alegría, llenen el regocijo que yo siento, completen mi gozo. Si han encontrado consolación en Cristo, si han encontrado consolación en su amor, si hay comunión en el Espíritu, si están haciendo eso, entonces completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿El mismo amor de qué? El mismo amor de Cristo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo pudimos llegar a estar Pablo les explicaba y les decía así a los filipenses: completen mi gozo? O sea, yo estoy contento que se mantienen, estoy contento, me mantengo orando por ustedes, pero completen mi gozo, les está diciendo, completen mi alegría, o sea, terminen de llenarme de alegría, les está diciendo, sintiendo lo mismo, el mismo amor, manteniéndose unidos, sintiendo una misma cosa. Pero cuando vamos a mantenernos unánimes, cuando vamos a sentir el mismo amor, cuando nosotros hayamos experimentado, cuando nosotros hayamos reconocido el amor de Dios, que somos inmerecedores de su gracia, que somos inmerecedores de que Él nos ame con amor eterno, porque nosotros le fallamos, nosotros existen cosas que a Él no le agradan, pero si nosotros hemos completado el gozo del Señor, que Él se sienta alegre de lo que nosotros hagamos, entonces mantengámonos en un mismo sentir, mantengámonos en un mismo amor, mantengámonos en un mismo pensar. Entonces vamos a derribar la barrera, entonces no va a haber espacio para el enemigo, sino que nos vamos a mantener unidos. Pero necesitamos reconocer estas cosas que les he mencionado. Y sigue diciendo que Cristo es el mayor ejemplo. Si Cristo es el mayor ejemplo, y según el pasaje que hemos leído, Cristo es el mayor ejemplo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse. Lo que los filipenses necesitaban era estar pensando de la misma forma que Cristo estaba pensando. Cristo es el mayor ejemplo. Dice que siendo Él Dios y tomando forma de siervo, se humilló. Él se vino a ser humano como nosotros, porque era necesario la humanidad de Cristo. Era necesario la humanidad de Cristo para que nosotros pudiéramos ver en Él nuestro mayor ejemplo, para que Él pudiera venir
y hacerse humano como nosotros, Él tenía que experimentar lo que los humanos experimentamos. Tenía que experimentar el dolor, tenía que experimentar el desprecio, tenía que experimentar la soledad, tenía que experimentar que lo humillaran. Él tenía que hacer ese humano. Y el mayor ejemplo para nosotros como iglesia en este tiempo es Cristo Jesús. Porque dice que Él se humilló hasta lo sumo. Imagínese que Él se hubiera puesto y de esta, bueno, pero si yo soy el Hijo de Dios, lo único que yo he hecho es venir y obedecer. Me han enviado a una labor, pero yo ¿cómo voy a hacer esto? En ninguna manera. Él es nuestro mayor ejemplo. Él se humilló hasta lo sumo. Y hay una característica muy bonita, y es que para nosotros mantenernos unidos, para la iglesia en este tiempo mantenernos unidos, tenemos que estar en un solo pensar y en un solo sentir. Porque si nosotros no estamos en un solo pensar, si nosotros no estamos en un solo sentir, hemos caído en lo que habían caído los de la iglesia de Filipo. Dice que Pablo les aconsejaba en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Cómo podemos llegar a nosotros a ese extremo de que nos va a interesar la comodidad de nosotros, pero también nos va a interesar la comunidad del hermano, del prójimo? ¿Cómo nosotros podemos llegar a sentir el dolor de aquel hermano? ¿Cómo nosotros podemos llegar a sentir lo que aquel hermano está pasando? Está desanimado, está pasando por una prueba y la misma prueba lo ha debilitado. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a sentir lo mismo que él está sintiendo cuando nosotros hayamos reconocido lo que Cristo hizo por nosotros? Que Él se humilló hasta lo sumo. Él se humilló y tuvo muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué dice que muerte de cruz? Porque murió como un criminal. ¿Él lo merecía? Él no lo merecía. En Él no se halló pecado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Se ha puesto a pensar por qué lo hizo? Por amor a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? El problema que estaba enfrentando la iglesia de Filipo era una indiferencia que habían entre hermanos. Y por eso Pablo se vio obligado a explicarles de esta manera y los aconsejaba y les decía que de esta manera podían mantenerse unidos. Nada hagáis por contiendas, nada hagáis por contiendas, ni por vanagloria. ¿Qué consejo les daba, hermanos? ¿Qué forma de él, el mismo amor que sentía por esta iglesia? Nada hagáis por vanagloria, nada hagáis por contienda. ¿Qué les estaba diciendo? No hagan nada para que los vean. Ustedes tienen que, lo que van a hacer, lo van a hacer porque tienen un corazón agradecido por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Les aconsejaba de esta manera y les decía, antes bien, con humildad, no creyéndose uno más que el otro, sino todos pensando en que todos somos iguales, en que todos tenemos las mismas batallas, en que todos tenemos las mismas tentaciones, en que todos nos humillan porque tenemos sentimientos y nos duele. Pablo los aconsejaba de esta manera y les decía, nada hagan por contienda. No es que lo voy a hacer porque
el hermano, para que vea que yo lo voy a hacer mejor que él. Y si lo estamos haciendo de esa manera, es bien doloroso, pero no estamos haciendo nada. Pero esa es la realidad. Porque tenemos que hacer las cosas con aquella pasión, con aquella buena voluntad de que vamos a agradar a Dios, que no vamos a agradar a los hombres. Porque si agradar a los hombres, rapidito nos desanimamos. Nosotros tenemos que tener muy claro que queremos agradar al Señor y que nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que Él se despojó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida lo que los filipenses estaban viviendo y lo que Pablo les estaba aconsejando a esta iglesia? ¿Cómo podemos nosotros tener una característica de que estamos haciendo las cosas bien? ¿Cómo estamos respondiendo a tanto amor? Porque hemos hallado consuelo en el amor de Cristo. Hemos hallado consuelo en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a tan grande amor? ¿Se ha puesto a pensar cómo nosotros estamos actuando ante ese gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario? ¿Cómo nosotros nos estamos comportando? ¿Cuál es la característica de nosotros, de la iglesia, el buen pastor en este tiempo actual? ¿Estamos valorando el sacrificio hecho en la cruz del Calvario? ¿Estamos valorando que podemos hallar consuelo cuando nos sentimos desanimados en el amor de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Queremos hallar consuelo, queremos refugiarnos en el amor de Dios, pero ¿estamos dando nosotros de la misma manera? ¿Estamos nosotros dando amor de ese con el que Cristo nos ha amado? Porque somos la iglesia de Jesucristo y somos llamados a ser diferentes. Que no es fácil, no es nada fácil. No es nada fácil. Pero si hemos recibido consolación en Cristo Jesús y hemos recibido consuelo en su amor, entonces vamos a tener nosotros que corresponder a tanto amor. ¿Se ha puesto a pensar cuántas veces le hemos fallado y venimos refugiados aquí? Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, me siento avergonzado, me arrepiento de haber cometido este pecado. Pero ¿qué de nosotros cuando alguien viene y nos dice, hermano, por favor, de verdad le ofendí, perdóneme? ¿Estaremos dispuestos nosotros, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros, estamos dispuestos nosotros a perdonar? Meditemos en esta tarde. ¿Verdad que a alguien no le gusta cuando alguien no lo quiere perdonar? ¿Quién se siente bien cuando alguien no lo quiere perdonar? ¿Verdad que uno se siente mal? Se siente mal cuando alguien no lo quiere perdonar. Pero a nosotros queremos que nos perdonen. Esa es la realidad. A nosotros queremos, y las veces que nos arrodillamos vamos y le decimos, Señor, perdóname, perdóname.
Pero ¿y nosotros? Señor, necesito tu consuelo. Necesito tu amor, necesito tu gracia, necesito tu unción, necesito tu respaldo, necesito tu sabiduría. Pero ¿qué yo estoy dando si estoy recibiendo eso de parte del Señor? ¿Verdad que a veces somos bien egoístas? Hay veces somos bien egoístas y pensamos solo en el bienestar de nosotros. Así como Pablo les estaba escribiendo a la iglesia de Filipos. No solo en lo suyo propio, sino piensen en lo de los demás. Para mantenernos unidos, tenemos que cumplir algunas cosas. La unidad viene cuando estemos en un solo pensar y en un solo sentir. Concluyo con esto, un llamado a la reflexión y a la práctica. Necesitamos practicar lo que escuchamos domingo tras domingo, domingo tras domingo. Y nosotros venimos y recibimos palabra, pero en realidad lo estamos practicando. O estamos siendo como decía el hermano Justo, como esas piedras del río que pasa el agua encima y nos pasa la palabra por aquí y nos hablan. Dios nos ha venido tratando con nosotros del orgullo, y si Dios está hablando de esa manera, examinémonos cómo estamos. ¿Y cómo Dios quiere que nosotros estemos viviendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y en esta tarde hemos leído que Él, aun siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Y tomó forma ¿de qué? De siervo. Él estaba sujeto a lo que el Padre lo había enviado. ¿Sabe qué? Un siervo está sujeto a su amo. Y Jesús se sujetó a cumplir la misión por la cual Él era enviado a la tierra. Yo creo que es momento, iglesia, el buen pastor, para que reflexionemos y llevemos a la práctica la palabra que el Señor nos da. Cada día escuchamos, cada día el Señor habla a nuestras vidas, pero ¿cómo nosotros estamos correspondiendo a tanto amor? ¿Cómo nosotros estamos correspondiendo a esa misericordia? ¿Cómo nosotros vamos a mantenernos unidos si no estamos en un solo pensar, no estamos en un solo sentir? Pero yo creo que es momento para que practiquemos la palabra y entonces vamos a vivir una vida agradable al Señor. Doy gracias a Dios por esta palabra. Voy a dejar la persona que está dirigiendo. Dios les bendiga a todos.